Bien, hablaremos de Yama y el paraíso en la India, el paraíso de los hindúes. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Entonces moría uno y podía enterrarlo o quemarlo. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un sitio, una especie de paraíso, gobernado por Yama, el primero de los hombres. Yama, el rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el Sendero de los Padres. Y las almas, siempre cuando usted quemara el muerto, subían en carro, en unos carros dispuestos a tal efecto. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio. Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, este obtenía de Yama un hogar, lo instalaban y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto después de todo. En el paraíso de la India, todos andaban a pie. Estos son detalles. Nadie andaba en carro ni a caballo, andaban a pie. La vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos. Y el para mí, la famosa subjetividad que aplicada al paraíso verdaderamente crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello. Un simple problema. ¿Qué hacemos con las calles del paraíso? Por empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos o las dejamos así? Bueno, y hay quien prefiere unas y quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente a las buenas intenciones. Pero en el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada, así se llamaba este sabio. Cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. He ahí otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos lo que está demasiado frío o lo que está demasiado caliente, y no lo tibio. Los que detestan lo tibio estarán bastante mal en el infierno, mirá qué acto fallido, sí, ¿no? Señor. En el paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Quiero y paso. ¿Me entiende? Yo sí quiero tener hambre y sed, todo el tiempo quiero tener hambre y sed, quiero tener deseo. Pero en ese sentido, los orientales, no los uruguayos, difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, que es que preferimos tener deseos y cumplirlos a aniquilar esos deseos. El deseo es un problema, evidentemente. Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo aniquilamos como quieren los sabios orientales o lo cumplimos como queremos nosotros, las personas bestiales que integramos el staff de este programa? Las flores en aquel cielo perfumaban más. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores. Las damas que iban allí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban. Y además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero ir. La cámara de la asamblea de Yama tenía el esplendor del sol, había asamblea.
Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. En aquella tierra de los padres védica, el paraíso era reluciente y Yama estaba sentado debajo de un árbol. Está mal, ¿no? Tocaba la flauta y bebía el licor de la inmortalidad, que se llamaba Soma. Yama se encargaba de dar a los fieles un traguito de Soma. Dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado Put, en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Yama eran la paloma y el búho. Tenía también 2 perros, Yama, cada uno con 4 ojos. En los tiempos posvédicos, Yama presidía un sistema complicado de infiernos. Era el Dandahara, el Dandahara, ¿no? El portador de la vara o el mazo. Tenía una soga para atar a las almas, llevaba a cabo los decretos de los dioses, etc. Un detalle interesante. Yama podía consentir que se prolongara la vida de uno cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Contaremos una historia que aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres?, preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían Pramadarva. Un joven brahman llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el señor de Pramadarva, que le diera su mano. El padre sería, ¿no? Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron. Pero Ruru, desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Un mensajero de Yama acudió inmediatamente y respondió: si renuncias a la mitad de tu propia vida en favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado. Mira que hay un señor así, así. Mire aquí, un señor así, así, es espantoso, es un inciso extraordinariamente ineficaz, por eso lo he incluido aquí, ¿no? En un texto supuestamente poético, instrucciones para ser un mal escritor. En un texto supuestamente poético usted pone. Entonces, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente: mire, aquí hay un señor así y así. Bien. Pero eso fue lo que le dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa. Ciertamente compartieron los años juntos. No fueron muchos, porque la mitad ya estaba... Se las había dado. Claro, se le había gastado la mina. Pero dicen que fueron felices. Y aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. También se puede formular la pregunta al revés: si es preferible vivir 20 años solo o 40 con la mina. Depende qué mina. Y depende qué tipo también. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros servicios necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenías que ser padre. Por lo tanto, y padre de un hijo varón, además. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una niña era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres
con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorita, que quiero faltarle al respeto. Lo único que quiero es la fecundación, nada más. Así que no lo vaya a tomar a mal, ¿eh? Sí, ya la suelto. Era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. Yo digo que siempre que te entregan un amor, te están dando el cielo, por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Bien, esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y tratar de realizar uno, en el paraíso de llama, las refacciones correspondientes. Muchos de nosotros estamos esperando acceder a cualquier paraíso para juntar a unos amigos y decir: bueno, muchachos, esa pintura, esa pared dorada, ¿por qué no me la rebaja un poquito? Dígale a las ninfas que no se rían tanto. Que no se rían tanto. Al de la flauta que se calle a la hora de la siesta. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a estas mujeres, Alejandro, que nos brindan el cielo. A las mujeres de la India que no iban prendidas en ninguna. ¿Que no iban al paraíso? Parece que no, porque si había que ser padre de familia... Sí. Además, si iban, mala cosa, porque ahí había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban no les daban bolillas a ellas porque estaban con las ninfas, con esa especie de diuríes brahmánicas. Así que bueno, a la mujer hindú le dedicamos esto. ¿Y a quién más? ¿Algún amigo suyo, qué sé yo? Bien, algunos dioses simpáticos que tiene el panteón de la India. Hemos ido a la discoteca a buscar discos hindúes. Tenemos una colección de discos de la India y encontramos uno grabado por Libertad Lamarque y que llama después en atención al carácter ulterior que tienen siempre los paraísos. Los paraísos vienen después, en casi todas las religiones. Nunca es que primero vas al paraíso y después vivís la vida que venga a meritar. Estoy pensando que sí, eso. Claro. Después de todo, la reencarnación es eso. Bueno, en este caso el paraíso tenía lugar después, y después se llama el bellísimo tango de Mansi, que va a cantar para todos ustedes Libertad Lamarque. Adelante. Bien, hablaremos de personajes de los mitos que han entregado algo importante de sí para obtener algún otro don. En algún caso el personaje ofreció su trabajo, su sabiduría, qué sé yo, a cambio de cierto beneficio. Vamos a ver qué pasa. Digamos, para empezar, algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para el catálogo de hoy. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerda de las Moiras? Aquellos seres implacables encargados del destino. Sí. Bueno, cambió con las Moiras, Fineo, la vista por la larga vida. Dice: prefiero ser ciego y vivir mucho que lo contrario. Quíteme entonces la vista y a cambio de esta quita, deme muchos años de vida, dijo a las Moiras. ¿Y las Moiras? Las Moiras, no las Moiras. Moiras, sí. Las Moiras están acá. Sí, están acá. Las Moiras, también llamadas las Horas, lo complacieron. Pero alguien, uno de los dioses, un dios subalterno, se ofendió con este cambio. Era Helios, el que todo lo ve. Para él no había otra cosa más importante que la vista. Claro. Y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Envió entonces a las arpías, unos demonios alados
que atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban cuando trataba de ingerirla. Es mucho peor que se la ensuciaban. Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calais como dicen algunos franceses, sino Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una arpía, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Me gustó esta historia, más o menos. No me gustó. Mal negocio y mal final, sí. Una mejor. Está el mito de la Sibila de Cumas, ¿no? Que tiene una versión amorosa y trágica a la vez. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse del todo. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo, o de enunciar, tal vez, no de anunciar. La más célebre de las Sibilas fue la Sibila de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente. Apolo, parece el dios Apolo, ¿no? Se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió, y este es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud. Hizo entonces una nueva exigencia, dijo, quiero también eterna juventud. Y esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, bueno, momento. Claro. El caso es que Apolo le daría la juventud eterna solo si la Sibila le entregaba su virginidad. Y la Sibila no quiso pagar con lo que consideraba de gran valía. Y entonces con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la Sibila contestaba que deseaba morir. Esa escena es el bello comienzo, es la cápite de La Tierra Baldía de Thomas Eliot. Es muy bonita. Bueno, podríamos decir, y eso es por no tener cuidado, pero lo que pasa es que con esta objeción se derrumba toda poesía. Es una objeción propia de un concejal de Vicente López. O sea, la objeción burguesa al tema poético. ¿Y por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás si sabía que se iba a volver estatua de sal? Se iba a volver estatua de sal. ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina toda poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con objeciones burguesas. No había más minas en Verona, Romeo. ¿Qué te pasa? Un foro de objeciones burguesas. Momento, salta el tipo. Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y sigue. Bueno. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta y más heroica en vez de una más larga y más tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila. Mirá si un señor sargento con su sueldo de todos los meses se va a ir con un gaucho atorrante como Martín Fierro. Tómatela, a vivir con los indios, por favor. Y cada objeción es acompañada de una mirada al público así. Con las palmitas para arriba. Y todo el público hace... Se está viendo en algunos programas periodísticos últimamente. Sí, puede ser. Bueno, si Aquiles, por ejemplo, hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito nunca. Agamenón, no te metas, quédate acá. Las minas son todas iguales. ¿Y qué te metes en los líos con tu cuñada? Claro. Qué sé yo. No te casés con Helena de Troya, es linda, pero ¿sabés cuántos líos? Bueno, otro asunto. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien el dios Poseidón, dios del mar, se había enamorado. Mestra
solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Y era nada menos que el de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Poseidón no lo dudó y aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio del amor, ¿no? El dios Apolo estaba enamorado de ella y le prometió enseñarle a adivinar el porvenir, ¿no? Pero ella tenía que entregarse a él. Y Casandra aceptó el pacto. Entonces, el tipo, Apolo, le enseñó a adivinar, pero ella después se negó a unirse al dios. Y Apolo, enojado, le escupió la boca, le escupió. Bien hecho. De este modo, no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. De modo que las profecías de Casandra jamás las creyó nadie. Bueno. Último cambio. Las hamadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las hamadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores. Siempre favores amorosos, no que otra clase de favor. Y uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Parece que las hamadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces un trueque: la recuperación del árbol por el amor de todas las hamadríades, y ellas aceptaron el pacto. Pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó y fue amado por cientos de ninfas, el tal Reco. Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las hamadríades, la abeja, esta abeja buchona, la abeja correveidile, sorprendió a Reco, precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos. A todo esto, dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza. Imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Usted está con una muchacha de Ninos demostrándole su afecto y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias propias de un insecto, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias nuestra infidelidad. Bien. El caso es que a los pocos días la abeja otra vez se presentó, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Este fue el castigo a su traición. Este es el último de los trueques que quiero contar esta noche. Es curioso, Hay dos que pagaron con la vista los dones recibidos. ¿Pero a quién quiere dedicarle usted? Estaba pensando, Alejandro, que la operación esta que consiste en cambiar algo, cualquier cosa sea, no cosas tan inaprensibles como la virginidad o tan prensibles como la visión, a cambio de un determinado don, nunca puede ser un buen negocio. Allí donde los hombres pueden negociar algo en términos mercantiles con los dioses, hay algo de los equilibrios del mundo que falla. Me gustan más los tipos que se oponen a una voluntad divina, prometí a un amigo de este programa, por ejemplo, y hacen de las suyas, no negociando, sino arriesgándose y enfrentándose. Prometeo se robó el fuego. Claro, nada menos. No voy a andar negociando, no andar negociando y después querés el hígado, quédatelo, pero digamos que da la impresión de que en realidad los verdaderos bienes que uno más añora, más desea, son aquellos que se han perdido, y en ese sentido no hay dioses que lo puedan ayudar a uno. Bien, pensemos, si no, en cualquiera de los muchos personajes enamorados que hemos nombrado aquí, que no darían por postergar, prolongar indefinidamente aquel momento, por ejemplo, en que sus ojos se cerraron. Y eso sí sería un pacto interesante, pero ahí los dioses nunca aparecen. Bien, sus ojos se cerraron, ilustra esta charla en la que dos cerraron ojos. Sí. Cerraron ojos incluso sin morir. Claro que
Es una manera fea. Canta desde luego Carlos Gardel. Adelante. Hablaremos del poeta Lipo, un poeta chino, poeta y borracho, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la influencia y de la importancia de la poesía durante la dinastía Tang, que gobernó la China entre el año 618 y el 906. Dicen que este fue un periodo muy próspero. La capital, Chang'an, estaba siempre engalanada con adornos, no había hambre a consecuencia de la enorme producción de arroz y té que te lo daban hasta la pera. Se distribuía desde allí a casi todo el oriente, ¿no? Como sabemos, los Tang ampliaron el sistema de exámenes, lo hemos contado varias veces, que existía para evaluar a los funcionarios, y se había incluido en esa carrera, en ese funcionariato, la poesía entre las materias. Una de las pruebas para ser funcionario público consistía precisamente en escribir poemas. La emperatriz Wu, esposa de Cao Chu, fue la que estableció que la poesía fuera requisito esencial para entrar a la administración pública. Hemos contado acerca de la emperatriz Wu y también creo que hablamos en relación con el estilo Wen, un estilo usado exclusivamente para la escritura poética que se contraponía a la escritura práctica. Hay en China una escritura práctica, la más deseable para los documentos. Un contrato, por ejemplo, debe carecer de metáforas. Y, al contrario, había un estilo poético, el estilo Wen, que era el utilizado para la composición literaria. Pero parece que se puso de moda el estilo Wen, especialmente entre los funcionarios que habían tenido que ser poetas para acceder a esa dignidad, y comenzó a ser usado el estilo también en los textos administrativos. El emperador llegó a castigar a un funcionario porque escribía en forma de prosa poética sentencias. Por ejemplo, hablando de multas, me escribe la municipalidad de Carcarañá y dice: ¿qué luz perseguías aquella tarde? Para decir que me había pasado un semáforo. Pero hoy hablaremos de Lipo, un poeta del período Tang, que nació allá por el 705. Primero se estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos, y después se fue a la montaña y se fue a vivir con los monjes taoístas, que justamente dicen que no hay que aprender los clásicos. En realidad dicen que no hay que hacer nada, pero ya veremos. Lo cierto es que no se entregó Lipo con mucha pasión a los preceptos que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna, que es el principal objeto del taoísmo. Lipo volvió entonces de la montaña, no le gustó, y comenzó a frecuentar todos los tugurios, tabernas, peringundines y bailongos, que sí que le gustaban. En una de esas francachelas conoció a la que sería su esposa. Se casó, pero no le fue muy bien. La mujer lo abandonó al poco tiempo. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, Lipo llegó a la capital del imperio. Gobernaba entonces el ministro Ho, que, siendo amante de la poesía, se convirtió en su mecenas. No venga que yo lo voy a ayudar. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó hasta el palacio imperial. Venían portando importantes mensajes para el emperador, pero nadie era capaz de descifrarlos. Estaban escritos en lenguas tártaras, y los tártaros desconocían el chino y los chinos desconocían el tártaro. El emperador, que tenía por esposa a la bella Yang Yifeng, una muchacha que le preparaba té al emperador, pero un té mágico, un té muy especial que inspiraba a quien lo bebía. Bueno, cuando se murió la mujer del emperador, que se llamaba Sun Tu, el emperador no volvió a escribir nunca, porque empezó a carecer de aquel té inspirador. El caso es que, como ningún ministro se animaba a traducir los mensajes de los tártaros, el emperador se enojó y amenazó con hacer decapitar a todos los ministros. Se enojó, dice: si en el plazo de un día los documentos no son descifrados, le voy a cortar la cabeza a todos, dijo el tipo. Entonces el ministro O llamó a Lipo y lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros.
lo encontró en una taberna, en realidad, y lo llevó al Palacio Imperial. Cuando en el palacio Lipo se encontró... cuando llegó al palacio se encontró con uno que era un enemigo. Era un consejero imperial llamado Yang, que lo había abochado en un examen para seguir la carrera de funcionario. Lo abochó. Parece que este hombre, este profesor Yang, no leyó ni siquiera los escritos de Lipo. Incluso su mecenas, había tratado de recomendarlo cuando Lipo dio examen, pero olvidó enviar un regalo, lo cual era de rigor. Y entonces el profesor Yang se ofendió y lo bochó. Cuando Lipo llegó a palacio y vio al profesor Yang que lo había reprobado, pensó en llevar a cabo una venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador ordenó a Yang que descalzara al poeta. Humillado, Yang cumplió la orden. Ya sin zapatos, Lipo tradujo los documentos. Las noticias eran graves. Un rey vecino en armas marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Se encargó a Lipo que redactara una carta al rey invasor. Las crónicas dicen que Lipo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Eso se llama persuasión o intimidación. Xuan Tung, el emperador, que quedó maravillado con la habilidad del poeta, repartió el obsequio del rey rebelde con el poeta. También invitó al emperador a Lipo a quedarse en el palacio. Dice, quédese aquí, que vas a andar por ahí. Y en el palacio Lipo no modificó ni un poco sus hábitos. En varias ocasiones debió ser llevado a la Cámara Imperial, sostenido por 2 oficiales para que no se cayera. Unas esbornias imperiales. Con frecuencia debían propinarle abluciones heladas para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, ¿no? A veces incluso llegó a negarse a acudir al llamado del emperador por encontrarse con prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los 8 Inmortales de la Copa de Vino. Los 8 Inmortales son 8 personajes de una célebre, tal vez la más célebre de las leyendas chinas. Estos eran los 8 Inmortales de la Copa de Vino. Y además 8 en chino significa muchos o muchísimos, y es un número de suerte. Lipo no duró mucho como poeta y redactor en la corte. La venganza de Yang, aquel consejero que lo había bochado y que tuvo que descalzarlo, no tardó en llegar. Parece que Lipo compuso un día para la emperatriz unos versos de elogio. Al escuchar este poema, Yang era la misma emperatriz del té, que todavía vivía. Al escuchar este poema, Yang habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente el emperador entregó al poeta una bolsa con monedas y la orden de rajar de la capital. Se ha dicho que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como Golondrina Volante, que parece que antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bien, esas cosas. Lipo volvió entonces a sus jornadas callejeras, anduvo por los caminos del exilio, siempre borracho, llevaba un puñal en la manga, una bolsa con libros en la espalda. Bueno. Un general se alzó en armas contra la capital. Lipo entonces volvió, pero con ese ejército, para luchar contra el emperador, pero en una batalla fue hecho prisionero y condenado a muerte. Cuando el emperador, que seguía siendo Xuan Tung, supo que tenía entre tantos prisioneros al poeta, le perdonó la vida, pero lo echó de nuevo. En este nuevo destierro, Lipo fue más borracho que nunca. Una noche se subió a un botecito a la madrugada, y a la madrugada su cuerpo fue encontrado por un pescador, se ahogó. Rudyard Kipling ha dicho que, engañado por el alcohol,
Lipo quiso tomar la luna reflejada sobre el agua y se ahogó. Pero eso sería llevar la poesía demasiado lejos. Carriego utilizó esta misma figura de la luna en el charco, diciendo que los perros beben agua de luna de los charcos. Está bien, ¿no? Este era el año 762, Lipo tenía 62 años y así terminó su vida, ¿no? Así que dedicamos esto a Lipo y, si me permiten, voy a recitar una breve poesía de Lipo en la traducción. Evidentemente algo habremos perdido, ¿no? Lo que quedó de este poema al ser traducido desde el chino debe ser lo alusivo del poema, la historia. A lo mejor ciertas músicas y connotaciones que tendría en chino ya no estarán. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo, y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Bailo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Está mal, es un delicado poema. Hemos ido a la discoteca donde en homenaje... el discotecario no estaba. No hay nada de Lipo, ¿o sí? El discotecario se había ido al saber que veníamos a pedirle discos. Y nos robamos un disco de Luna, y que solemos ponerlo cuando necesitamos suerte. Es Luna de Arrabal en la versión de Hugo del Carril. Adelante.